La frialdad emocional es el escudo de la mentalidad del dragón. En la sabiduría china, el problema nunca es sentir, sino permitir que aquello que sientes tome el control de lo que haces. El caos comienza cuando el corazón ocupa el lugar que debería ser de la conciencia. Confucio describía al hombre superior como alguien calmo y estable, mientras que el hombre inferior vive siempre agitado y ansioso. La diferencia entre ambos no está en lo que sucede afuera, sino en cómo cada uno reacciona por dentro. La frialdad emocional no es un hielo que te aleja de la vida, es una armadura invisible que te protege del impulso, de la humillación y de las decisiones de las que te arrepientes demasiado tarde. La tradición taoísta habla de un principio llamado Wu Wei, frecuentemente traducido como no forzar o acción sin esfuerzo. No significa pasividad, sino la capacidad de actuar sin ser arrastrado por el torbellino interno. El dragón representa ese estado, tiene poder para destruir reinos, pero no se mueve por cualquier ruido. Observa, espera, evalúa. Cuando actúa, no es porque alguien lo provocó, sino porque lo decidió. La frialdad emocional es exactamente eso, la libertad de no reaccionar de forma automática. Es mirar una provocación, una ofensa, un abandono o una injusticia y, en lugar de explotar, elegir un movimiento que fortalezca tu posición. Ahora detente un instante y observa honestamente tu vida. ¿Cuántas veces explotaste y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces perdiste respeto por no haber sabido callar? ¿Y cuántas relaciones desgastaste por reaccionar en el calor de la emoción en lugar de pensar como un estratega? Si sabes que necesitas blindarte por dentro, dejar de ser predecible y fácilmente provocable, y quieres seguir construyendo esta mentalidad del dragón, haz de este espacio un lugar de entrenamiento. Quédate por aquí, suscríbete al canal, comenta donde más pierdes el control y decide que, a partir de hoy, cada video será un golpe más en la forja de tu propia frialdad emocional. Para el pensamiento chino, especialmente en Confucio, el autocontrol es una virtud central porque ordena la relación entre tú y el mundo. La frialdad emocional no significa ausencia de empatía, significa no permitir que la empatía te vuelva manipulable. No es dejar de amar, es no convertir el amor en una autorización para ser irrespetado. Cuando el sabio se mantiene sereno, no es porque nada lo afecte, sino porque decidió no entregar el gobierno de su propia vida al primer impulso. El hombre que se descontrola por cualquier cosa es como un reino sin murallas, cualquier ruido derriba los portones. El dragón no protege un territorio sin fronteras, protege un territorio bien definido, sus principios. Los taoístas comparan la mente con un lago. Cuando el viento de los impulsos sopla fuerte, la superficie se agita y todo se distorsiona. Midas el agua y no ves el cielo, no ves los árboles, no ves nada con claridad. Actúas dentro de esa distorsión. La frialdad emocional es el momento en que el viento se detiene. El lago vuelve a estar estable. Solo entonces ves con nitidez. El error de muchos es intentar resolver la situación mientras el lago sigue en tormenta. Quieren discutir cuando están temblando de ira, decidir cuando están ahogados en miedo, responder mensajes cuando el orgullo todavía está gritando. La mentalidad del dragón comienza cuando aprendes a esperar a que el agua se asiente. En la cultura china, el dragón es símbolo de poder, sabiduría y dominio sobre fuerzas de la naturaleza como el clima y las aguas. No controla la tormenta, pero la atraviesa sin ser destruido. La frialdad emocional es eso, no es intentar impedir que aparezca la ira, que surge el seno o que la tristeza te visite. Es asegurarte de que, incluso bajo la tormenta, no te quiebres. El hombre común intenta eliminar el sentimiento y se frustra. El hombre que cultiva la mentalidad del dragón acepta el sentimiento, pero se niega a obedecerlo ciegamente. Siente la ira subir como fuego, pero no entrega la lengua a ese fuego. Siente el miedo apretar, pero no le entrega el volante a ese miedo. A partir de ahí, algo comienza a cambiar en la forma en que eres percibido. Las personas notan que es difícil sacarte de tu eje. Intentan provocarte, manipularte, desestabilizarte,
y tú permaneces calmo. Al principio, te llamarán frío, arrogante, distante. Es el precio inicial de cualquier cambio. Pero, con el tiempo, queda claro que no se trata de desprecio, sino de centro. No eres alguien que ignora todo, eres alguien que no reacciona a cualquier cosa. En un mundo donde todos están listos para explotar por nada, la frialdad emocional se convierte en un diferencial brutal de poder. Los textos clásicos influenciados por el confucianismo, el taoísmo y el budismo muestran una visión similar: la emoción no es enemiga, pero necesita ser educada. La ira, por ejemplo, puede ser energía para actuar con firmeza, pero solo si pasa por el filtro de la lucidez. Sin filtro, se vuelve destrucción. El miedo puede ser prudencia, pero sin filtro se convierte en parálisis. La frialdad emocional es el filtro. Es el intervalo entre lo que sientes y lo que haces. Cuanto más corto es ese intervalo, más infantil eres. Cuanto más largo, más soberanía tienes sobre tu propia vida. El dragón no es un niño golpeando el suelo, es una fuerza antigua que aprendió a esperar el momento exacto de actuar. Hay un detalle importante: la frialdad emocional no es usar la calma como arma para humillar al otro. No es hacer silencio para manipular, ignorar mensajes para castigar, mostrarse intocable para parecer superior. Eso es solo ego desfasado de sabiduría. La verdadera mentalidad del dragón no necesita escenificar nada. Si estás calmo, es porque decidiste proteger tu paz, no porque quieras demostrar algo. La frialdad que nace de la vanidad es vidrio. Parece dura, pero se rompe fácil cuando es realmente puesta a prueba. La frialdad que nace de la conciencia es acero, lo suficientemente flexible para no partirse, y lo suficientemente firme para no doblarse. Los taoístas hablan de prácticas para equilibrar las emociones: respiración, postura, observación interna. No es misticismo barato, es entrenamiento. Aprendes a sentir la ira subir y, en lugar de alimentar la narrativa mental que dice, esto es un absurdo, no puedo aceptar, pasas a observarla como si vieras una nube cruzar el cielo. Sabes qué va a pasar. Observas los celos, la inseguridad, el miedo, como quien observa olas golpeando una roca. Si la roca es débil, se rompe. Si es fuerte, las olas solo la moldean. La frialdad emocional es el endurecimiento de esa roca. En la práctica cotidiana, esto significa hacer lo que la mayoría no hace: demorarte en responder. No al mensaje, sino al impulso. ¿Alguien te humilla? Sientes el cuerpo calentarse, la mano picar por escribir un texto enorme, las ganas de probar tu punto. Pero, en lugar de lanzarte a la primera reacción, te alejas, respiras, observas. Tal vez, después de algunas horas, percibas que la respuesta más fuerte es el silencio. Tal vez entiendas que basta una respuesta corta, firme, sin gritos. Tal vez descubras que lo más inteligente es salir de ese ambiente para siempre. La frialdad emocional te permite elegir. Cuando conviertes esto en disciplina, empiezas a notar algo curioso: tu vida entra en menos caos. No porque el mundo se haya vuelto más justo, sino porque dejaste de echar gasolina a cada chispa. La intriga que antes duraba 10 muere en minutos porque no la alimentas. La discusión que se convertiría en guerra termina en una sola frase. La relación que se arrastraría en un drama interminable termina en el momento correcto, con dignidad. La frialdad emocional no evita los conflictos, pero evita que definan quién eres y hacia dónde va tu vida. En la filosofía china, el ideal no es el extremo, no es ser de piedra ni ser un mar sin orillas. Es el equilibrio. La frialdad emocional, por lo tanto, no es volverte un bloque de hielo incapaz de conectar, sino mantener el corazón cálido bajo una mente fresca. Puedes amar profundamente y, aún así, negarte a implorar. Puedes importar mucho y, aún así, no aceptar ser tratado de cualquier manera. Puedes sentir intensamente y,
Aún así, mantener el tono de voz bajo, la postura firme y la mirada clara. Eso es raro. Y todo lo que es raro, en este mundo, se vuelve automáticamente valioso. Al final, la frialdad emocional como escudo de la mentalidad del dragón es una elección diaria. No es un don con el que naces, sino una armadura que construyes decisión tras decisión. Cada vez que eliges no responder con la misma intensidad de quien te atacó, colocas una nueva placa de metal en ese escudo. Cada vez que eliges no humillarte para mantener a alguien a tu lado, refuerzas ese escudo. Cada vez que aceptas que tu paz vale más que ganar una discusión, el dragón dentro de ti crece un poco más. Y cuando ese dragón despierta de verdad, nadie más decide por ti cómo vas a sentirte. Puedes oler, pero no te derrumbas. Puedes llorar, pero no te vendes. Puedes temblar, pero sigues de pie. Y es exactamente ahí donde la frialdad emocional deja de ser solo defensa y se convierte en tu mayor forma de poder. La frialdad emocional que la filosofía china admira no es ausencia de compasión, es madurez. En los textos influenciados por el confucianismo, la verdadera virtud no está en ser arrastrado por las emociones, sino en integrarlas al sentido del deber y del carácter. El hombre que se entrega a sus propios impulsos puede parecer auténtico, pero esa autenticidad sale cara, pierde respeto, pierde oportunidades, pierde el poco poder que tenía sobre sí mismo. En cambio, el hombre que logra sentir profundamente sin ser gobernado por ello se vuelve raro. Es el tipo de persona a la que los demás se acurren cuando todo se está derrumbando, justamente porque él no se derrumba con ellos. Imagina a dos personas enfrentando la misma situación, una traición, un despido, una humillación pública. La primera reacciona como fuego sobre gasolina, grita, se expone, se venga de cualquier forma, habla más de lo que debería. La segunda respira, se aleja, observa, espera a que el polvo se asiente. Ambas sienten dolor, ambas sufren. Pero mientras la primera multiplica el daño, la segunda comienza a planear. La frialdad emocional del dragón aparece en este segundo tipo de reacción. No es que no le importe, es que sabe que la mejor respuesta no nace cuando la mente está tomada por la tormenta. El dragón no ataca bajo cualquier relámpago, espera el momento en que el cielo abre el espacio exacto para su vuelo. A los taoístas les gusta usar la metáfora del bambú. Por fuera parece frágil, por dentro es sorprendentemente resistente. Se dobla con el viento, pero no se quiebra. La frialdad emocional funciona de la misma manera. Puedes doblarte por un momento, sentir, llorar, vacilar, pero no te rompes. Rechazas la idea de que un evento, una persona o un comentario tenga el poder de definirte. Mientras el mundo gira alrededor de dramas momentáneos, tú permaneces más cerca del eje. Esa distancia no es indiferencia, es perspectiva. Desde arriba, a la altura del dragón, se ve todo el escenario, no solo el punto donde duele. Cuando Confucio habla del hombre superior como alguien calmado y sereno, no describe a un robot sin emociones, sino a alguien que organizó su casa interior. Sabe qué batallas merecen energía y cuáles merecen silencio. Entiende que responder a todo, justificar todo, explicar todo, es una forma de desperdicio. En la mentalidad del dragón, no necesitas probar nada todo el tiempo. Tu frialdad no es exhibicionista, simplemente protege lo esencial. Aprendes a decir no, sin culpa, a alejarte sin discurso, a cerrar conversaciones sin arrastrar la discusión hasta el agotamiento. La frialdad emocional se convierte así en una especie de filtro social. Aleja de forma natural a quienes se alimentan del caos, del drama, de la explosión constante. Las personas que viven de presionar botones emocionales pierden interés en ti cuando se dan cuenta de que esos botones ya no funcionan. Poco a poco, tu vida deja de ser escenario para el teatro ajeno. Y, al mismo tiempo, esa misma frialdad atrae a quienes valoran la estabilidad, aprecian la profundidad y respetan los límites.
El dragón no vuela bajo para agradar a quienes temen a la altura, sigue a su nivel y, si alguien quiere acompañarlo, tendrá que aprender a respirar allá arriba. Desde el punto de vista taoísta, el exceso de reacción se ve como un desajuste con el Tao, un intento de forzar el flujo de las cosas, de imponerse donde debería haber solo adaptación inteligente. La frialdad emocional corrige ese desajuste. En lugar de enfrentar todo de frente, empiezas a moverte de lado, por encima, por dentro. No entras en todas las discusiones, no compras todas las peleas, no respondes a cada ataque. Observas en movimiento, esperas el desgaste de otro y dejas que la propia realidad haga parte del trabajo por ti. Eso no es cobardía, es estrategia. Un general que envía a su ejército a todas las batallas regresa a casa sin soldados. Es importante entender que la frialdad emocional no significa congelar el corazón, sino calentar la conciencia. Cuanta más claridad tienes sobre quién eres, qué aceptas y qué no aceptas, menos necesitas explotar para ser escuchado. Tu vida deja de estar gobernada por reacciones y empieza a construirse con decisiones. En cada situación tensa, te preguntas, ¿qué quiero preservar aquí? ¿Mi orgullo momentáneo o mi paz a largo plazo? ¿Mi deseo de tener razón ahora o mi capacidad de seguir creciendo? La mentalidad del dragón siempre elige lo que fortalece el largo plazo. Esto no significa que nunca debas posicionarte con firmeza. Al contrario, cuando llega el momento correcto, tu firmeza tiene mucho más impacto precisamente porque no la desperdicias en cualquier situación pequeña. Una palabra dura de alguien que siempre grita no tiene peso, una palabra firme de quien casi siempre habla bajo hace temblar el suelo. La frialdad emocional te da ese efecto. Ahorras exposiciones, acumulas respeto. Y cuando decides poner un punto final, nadie duda de que es en serio. El dragón no necesita rugir todo el tiempo, un solo rugido, en el momento adecuado, es suficiente para cambiar todo el ambiente. Desde un punto de vista práctico, cultivar esta frialdad exige tres cosas: conciencia, pausa y elección. Conciencia para percibir lo que estás sintiendo antes de ser devorado por ello, pausa para permitir que el lago interno se calme, elección para actuar en lugar de solo reaccionar. Son pasos simples en teoría, pero raros en la práctica. La mayoría salta directamente del estímulo a la acción, como si no existiera espacio entre una cosa y otra. El dragón vive exactamente en ese espacio, en ese intervalo de segundos en el que puedes decidir si vas a repetir la misma historia de siempre o escribir una escena nueva. Con el tiempo, esta disciplina empieza a afectar tu autoestima. Dejas de mirar atrás y ver solo momentos de descontrol, mensajes de los que te arrepientes, escenas que preferirías olvidar. En su lugar, comienzas a acumular recuerdos de situaciones en las que mantuviste la compostura cuando antes habrías perdido el eje. Cada uno de esos recuerdos es una escama más en la armadura del dragón. Te recuerdan, en silencio, que eres capaz de superarte, capaz de contenerte, capaz de protegerte. Y nada fortalece más la confianza en uno mismo que comprobar, en la práctica, que eres menos esclavo de tus propios impulsos de lo que fuiste alguna vez. La frialdad emocional también transforma profundamente la forma en que te relacionas con el amor y con las relaciones. Dejas de confundir intensidad con profundidad. Entiendes que alguien que provoca crisis diarias no es pasión verdadera, sino una invitación permanente al desequilibrio. Empiezas a valorar a quien te trae calma, no solo a quien te trae adrenalina. Comprendes que el amor más sólido no es el que te hace perder el control, sino aquel en el que sientes que puedes ser tú mismo sin miedo a ser castigado por cada variación de humor. El dragón no se enamora de incendios, se interesa por quienes saben atravesar el fuego sin quemarse por completo. En el ámbito laboral, esta misma frialdad se convierte en un diferencial competitivo. Mientras otros reaccionan a cualquier crítica como si fuera un ataque personal, tú escuchas, filtras, ajustas lo que tiene sentido y descartas el resto. Mientras algunos se queman por no saber contener la primera respuesta impulsiva, tú te mantienes profesional,
incluso cuando por dentro tienes ganas de explotar. Esto no significa tragar todo en silencio para siempre, sino elegir dónde y cómo posicionarte. La mentalidad del dragón entiende que, muchas veces, la mejor respuesta no es en ese momento ni delante de todos, sino en decisiones concretas tomadas en silencio, ya sea cambiando tu postura o cambiando de entorno cuando sea necesario. En términos espirituales, la frialdad emocional es una forma de desapego. Dejas de depender de la aprobación inmediata, de la venganza instantánea, de la validación constante. Aprendes a soportar la incomodidad de no decirlo todo, de no aclararlo todo, de no resolverlo todo de inmediato. Esa incomodidad, al principio, parece insoportable, después, se transforma en libertad. Descubres que no necesitas explicarte todo el tiempo, que no necesitas ser comprendido todo el tiempo, que no necesitas ganar todas las discusiones. Necesitas, sí, mantener tu eje. La necesidad de ser comprendido por todos es otra presión emocional. El dragón elige ser coherente consigo mismo, incluso cuando nadie aplaude. Quizás la parte más dura de la frialdad emocional sea aceptar que mucha gente no va a entender este cambio. Dirán que has cambiado, que estás frío, que ya no eres el mismo. En parte, es cierto, ya no eres el mismo. Antes te vendías barato en cada exposición. Antes entregabas tu paz a cambio de unos minutos de desahogo. Antes permitías que cualquiera, con las palabras adecuadas, controlara tu estado de ánimo. Ahora no. Ahora eliges a quién abres la puerta, a qué conversaciones prestas tu energía, a qué tipo de conflicto vale gastar tu voz. Es natural que quienes se alimentaban de tu descontrol extrañen a la versión antigua. Y aquí llegamos al punto en el que la frialdad emocional deja de ser solo un escudo y se convierte en un criterio. Empieza a separar a quienes están listos para caminar al lado del dragón de quienes solo servían para mantenerte pegado al suelo. Porque, al final, la vida siempre te va a ofrecer situaciones, personas y entornos que invitan al descontrol. Eso no va a terminar. La pregunta importante no es si el mundo va a dejar de provocarte. La pregunta es, ¿vas a seguir reaccionando como antes o vas a usar cada provocación como entrenamiento para hacer tu escudo más sólido? Así que, ahora que has recorrido toda esta idea de la frialdad emocional como protección y como poder, queda una última pregunta. ¿En qué área de tu vida sabes que necesitas enfriarte por dentro? ¿En los vínculos, en el trabajo, en la familia o contigo mismo? ¿Y cuál será el primer impulso al que te negarás a obedecer después de ver este video? Y si este mensaje tuvo sentido para ti, no dejes que muera cuando el video termine. Quédate por aquí, suscríbete, vuelve para los próximos episodios y escribe en los comentarios qué situación vas a usar como tu primer entrenamiento real para comenzar a forjar, de verdad, tu propia mentalidad del dragón.